El tema de hoy, los dogmas. Porque de seguro han escuchado mucho esa palabra de repente de que el dogma de la iglesia, que esto es dogma, que eso es dogmático, que etcétera. Se usa mucho esa palabra, pero ya ni sabemos qué significa. ¿Quién de ustedes sabe qué es un dogma? ¿Qué se entiende por dogma? ¿Qué significa un dogma? Es como la fe que pones tú en una idea que pone tu religión. Por igual. Documentos de la iglesia. Documentos de la iglesia. ¿Alguien más? Nadie se anima. Versión súper resumida para que se nos pegue. ¿Qué es un dogma? Así, súper cortito. Una verdad revelada, definida por la iglesia. Así de sencillo. O sea, esto es verdad y la iglesia lo dice y por la autoridad que tiene la iglesia, pues es punto. Esa es la versión cortita. La versión un poquito más larga. Dice, es una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral, que ha sido revelada por Dios, transmitida desde los apóstoles y a través de las escrituras o de la tradición. Ahorita les explico esas partes. Y propuesta por la iglesia para su aceptación por parte de los fieles. ¿Qué quiere decir eso en resumen? Lo que les dije al principio. La iglesia propone una verdad, pero si se fijan, esta versión más larga explica que es una verdad que tiene que ver con la fe o con la moral. No habla de verdades de que mañana va a llover. O sea, eso pues, ni los meteorólogos saben. Entonces, es algo, y dice, revelado por Dios. Porque no nomás es cualquier cosa, ¿no? De que, pues el universo empezó por el Big Bang. Pues puede que en unos años salga otra teoría, multiversos, no sé, mil cosas, no sabemos. O sea, la ciencia, lo único que tenemos de seguro en la ciencia es que a cada rato cambia porque estamos entendiendo mejor las cosas. Entonces, estas son verdades reveladas por Dios. Una verdad no puede contradecirse. De hecho, desviándome un poquito del tema, pero hablando de la fe y de la razón, hay personas que piensan que están peleadas estas dos cosas, ¿no? De que no, si eres muy racional, pues no puedes ser una persona de fe. O si eres una persona de fe, no puedes ser científico o racional. Pero ni al caso, las dos cosas, como las alas de un ave, pues necesitan las dos para volar. Entonces nuestras almas necesitan estas dos cosas, ¿no? La fe y la razón. Entonces, si decía Santo Tomás de Aquino, si en cuanto a la ciencia o en cuanto a la razón o a la fe, si una de las dos cosas parece contradecir a la otra, o tienes mala ciencia o está mal tu fe. O sea, una de las dos cosas está mal porque la verdad no puede contradecir a la verdad, así de sencillo. Por eso son importantes los dogmas, porque los dogmas a fin de cuentas de qué hablan, de la verdad. Y la verdad tiene que ver con Dios. Dios es verdad, Dios no puede mentir, Dios no puede engañar. Entonces, por eso es importante conocer los dogmas. ¿Por qué? Pues para conocer estas verdades que Dios nos quiere revelar. Y se fijan que ¿quién es la que la propone? La iglesia. Porque hay muchas personas que nada más agarran la Biblia, los hermanos separados, y es que a mí el Espíritu me dice que está bien el aborto. ¿Y eso dónde lo sacaste? No, pues es que la palabra de Dios me lo dijo. Y otro lee la misma parte y entiende totalmente lo opuesto. No, es que Dios es muy claro que está en contra del aborto. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Pues es un cuerpo sin cabeza, ¿no? No tienen alguien que les diga esto es definitivo y ahí muere, ¿no? De que ya no hay debate. Entonces, eso también es parte de la razón, otra vez disminuyendo un poquito, porque es importante que tenemos una iglesia como tal, que tengamos un papa como tal, una autoridad, y no nomás cada quien decidiendo lo que piensa que es su verdad. De hecho, hoy en día es muy popular hablar de mi verdad, pero no, o es verdad o no es, punto. No importa que sea tuya o de alguien más, la verdad es la verdad, fin. Entonces, esto es lo importante de los dogmas, y la verdad no cambia. Por eso les hablaba hace rato de la ciencia. La ciencia define muchas cosas, pero de repente nuestro entendimiento cambia de cómo son las cosas. Un ejemplo que le gusta poner uno de los astrónomos, perdón, no lo confundan con los astrónomos del Vaticano, porque tienen un observatorio. Él pone un ejemplo de Marte, que había mucho tiempo que teníamos una teoría de por qué las manchas y unas cosas que veíamos porque no teníamos muy buenos instrumentos, y los científicos tenían unas teorías que parecían que cuadraban todos los hechos con lo que observaban. Y luego cuando tuvimos mejores lentes, vimos todo bien y dijeron, esta teoría nada que ver con la realidad, pero parecía que todo cuadraba. Pero ya cuando entendimos mejores de que, ok, la explicación era otra, entonces estábamos mal. Y así pasa con muchas cosas. O sea, de repente era de que, la ciencia, vámonos muy, muy para atrás, que pensaban de que existía lo que se llama generación espontánea. Cuando un pedazo de carne que de repente le salían moscas y cosas así, pues pensaban, no, pues nomás se generan, los bichos le salen de la carne, brotan y ya. Y de hecho alguien hizo un experimento y tapó la carne, la dejó podrirse y vio que nunca le salieron gusanos. ¿Y por qué? Pues porque nunca llegó una mosca para ponerle la larva para que saliera, ¿no? Entonces era que, ok, pensábamos una cosa, pero estábamos mal. Entonces hablamos de verdades, ese es el chiste de los dogmas. Recordemos que Dios es verdad y Dios no cambia. No es como el Dios de los musulmanes, que de hecho el Dios de los musulmanes es un Dios que hoy puede decir una cosa y mañana cambia de opinión, y pues es que Dios es Dios y Él manda, y si mañana se quiere contradecir, es Dios y pues puede hacerlo.
pero nosotros entendemos que eso no es coherente, que Dios, siendo verdad, pues no se puede contradecir a sí mismo. No puede cambiar, y entonces por eso nunca la iglesia va a poder decretar algo que va contrario a lo que siempre ha enseñado. Mañana no puede decir la iglesia, que siempre sí está bien el aborto, cuando desde su inicio defiende la vida y de repente mañana dice, no, siempre no. Eso no puede pasar. Alguien puede hablar de parte de la iglesia, o muchas veces que hoy en día dicen, alguien del Vaticano, como si ese fuera el que manda, dijo tal cosa. No, pues son hombres a fin de cuentas, no hablan de parte de la iglesia. Los dogmas se dicen que son de fide, esa es una palabra en latín, que quiere decir básicamente de la fe. O sea, algo de fide significa que es una doctrina esencial, y negar un dogma sería herejía. Y ahora viene la duda, que es una herejía. Porque esa palabra se usa mucho, este es un hereje, esto y lo otro, pero en realidad que es una herejía, ¿saben? Es contradecir algo en lo que tú crees, pero al final de cuentas estás como faltándole al respeto. Pero si yo creo algo que está mal y contradigo esa cosa que está mal, no estaría en realidad en lo correcto. Ok, sí es cierto. Qué chaleco. De hecho, eso es lo que me causa mucho ruido de la gente, de los ateos modernos que dicen, es que yo soy bien listo, yo pienso mucho, ustedes son gente de fe, son tontos y no sé qué. Pues nunca conocieron a Santo Tomás de Aquino, una de las mentes más grandes que ha tenido el mundo, y pues él era religioso totalmente. Luego les cuento una historia interesante de Santo Tomás de Aquino si tengo tiempo, pero ¿qué es herejía? Y esto viene del catecismo, el gordo, no del resumido. El catecismo el gordo dice en el número 2089, dice que herejía es negación obstinada, o sea, negación necia, después de haber recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o también la duda obstinada sobre algo. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que habla sobre alguien que recibió el bautismo. Un ateo no puede ser un hereje. Un hereje tiene que ser alguien cristiano, alguien que fue bautizado, alguien que ya está en la fe, que se supone que debe conocer las cosas de la fe. Y dice, negación obstinada de una verdad. O sea, si la iglesia te dice, Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tú dices, no lo creo, no lo dudo obstinadamente, o sea, de que es que no lo quiero creer, o no me cabe, entonces no lo puedo creer. Eso es herejía, ¿no? De que sabes que esto tienes que creer y no quieres. No es lo mismo no entender a neciamente negar algo. Porque nomás porque no lo entiendes no significa de que, entonces no puede ser cierto. Ya se me olvidó el cálculo, no por eso deja de existir, no por eso deja de ser cierto. Porque imagínense decir, es que se me hace muy difícil, vamos a cambiar las cosas para que ahora se puedan tener el cálculo. No, si no, nunca funcionarían las cosas. O sea, las cosas son, entiendas o no entiendas. No sabes por qué vuela un avión. Ahí andas en tu vuelo, agarraste un vuelo bien barato en Volaris y andas volando bien padre. ¿Y cómo está esta caja de metal en el cielo y no me estoy cayendo? ¿Quién sabe? ¿Y por eso se va a caer? No. O sea, tu falta de comprensión no afecta a la realidad. Entonces, lo mismo con una herejía. No es lo mismo no entender que negar. Podemos no entender muchas cosas, pues por eso estamos aquí, ¿no? En formación constante todos, toda la vida, ¿no? Y aunque estudien toda la Biblia, todo el catecismo y todos los documentos de la iglesia, no les va a alcanzar la vida para estudiar todo. Entonces, no por eso vamos a dudar. No es lo mismo no entender que dudar. Porque dudar es no te creo. Y otra cosa es nomás no me cabe. Como la Trinidad. La Trinidad es un concepto que puedes medio empezar a entender de que ya medio tiene sentido, pero nunca lo vamos a abarcar totalmente. Porque obviamente habla de un Dios infinito. Entonces, ¿qué pasa si te haces hereje? Rompes comunión con la iglesia y rompes comunión con Cristo. O sea, básicamente te separas de Dios. Y una herejía pues es algo grave. Porque si caes en la herejía, ¿qué significa? Si rompes comunión con la iglesia, si rompes comunión con el cuerpo de Cristo, ya no eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál va a ser tu destino final en ese momento? Sí, separación eterna de Dios. ¿Han escuchado la palabra doctrina? Sí. ¿Sí? ¿Qué es doctrina? Es como la institución de... Es una institución que se rige a base de fe, creo. No sé, estoy muy confundida con él. No te preocupes. Significado, pero va por ahí, ¿no? Ok, ¿alguien más tiene otra idea de doctrina o va por ahí? ¿Va por lo que dijo ella o alguien más te entiende algo diferente de doctrina? Sí, es como un estudio de... La palabra en sí como tal quiere decir acto de enseñar. De hecho, antiguamente se usaba, y de repente todavía lo escucho, que dicen, y el niño va a la doctrina. A veces dicen los papás, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues dicen el catecismo. Porque eso significa doctrina, el acto de enseñar. ¿Y quién es la que enseña? La iglesia.
Entonces, eso es doctrina. ¿Por qué estoy hablando de doctrina? Porque hay diferentes tipos de doctrinas. Hay cosas que le llamamos disciplinas, que básicamente son prácticas, que pueden cambiar. O sea, por ejemplo, aquí es costumbre que la gente, cuando comulgue, pues obviamente reciba en la mano. En Estados Unidos, lamentablemente, la práctica común es que reciban en la mano. ¿Por qué? Pues porque se dio... No me quiero ir por la tangente, pero básicamente esa es una práctica. Y hay en otros lugares donde, ¿cómo reciben la comunión? Les ponen unos reclinatorios y hincados comulgan. Entonces, esas son prácticas, ¿verdad? No es de que si no comulgas parado y en la mano, entonces estás fuera de comunión con la iglesia. No, eso es una práctica. El uso de velos, que ya casi no lo ven más que con las señoras, ¿no? Pero todavía hay gente que lo usa. El velo también es algo de práctica, es algo de disciplina. No es no de repente se volvió pecado de que, ay, dejaron de usar el velo y ya es pecado. No, eso es disciplina. Muy diferente de un dogma, porque dogma es enseñanza. Entonces está mal que comulguen y que pongan las manos. No es lo óptimo, porque se presta mucho a una sola migaja de la Eucaristía. Es Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Si lo pones en tu mano, ustedes de seguro ya, piensen cada vez que comulgan, normalmente cómo es la hostia. ¿Se desbarata fácil? Sí. Mucho polvito. Pues en una de esas pequeñas migajas, ahí está Cristo. ¿Qué pasa si lo recibes en tu mano y no tienes cuidado? Te pueden quedar una migaja o varias migajas. ¿Y qué pasa si de repente pues comulgas y haces esto? ¿Qué estás haciendo con el cuerpo de Cristo? Lo estás echando al suelo. Se presta mucho a abuso. Por eso también el hecho de que ya no es costumbre que se reparta la sangre de Cristo a las personas, porque otra vez va lo mismo. Es muy fácil que una gota se caiga y pues estamos derramando la sangre preciosa de Cristo. Entonces, por eso la práctica es más fácil. Si va directo a tu boca, ¿y qué es lo que debería de estar ahí entre el piso y... Exactamente, la fetén. Y hay muchos acólitos, por ejemplo, que no saben su trabajo y nomás hacen esto, como maquinita, ¿no? Así nomás levantan y bajan y levantan y bajan, en vez de, ¿qué deberían estar haciendo? Cuidando a Cristo por si se cae. Y aunque no se caiga, si hay migajas, pues para que al final, ¿qué es lo que hace el sacerdote? Pues recoge todas las migajas si es que cayó algo y las junta todo y las consume, para que no se desperdicie nada. Sí se entiende entonces por qué, digo, se permite, pero por qué no es bueno que se haga, porque se presta mucho al abuso. Y otra cosa que se presta mucho al abuso es de que si alguien se lo das en la mano y no comulga, porque mucha gente que he visto de que en Estados Unidos a la hora de comulgar de repente se van y comulgan mientras están yendo. Y hay gente que lo que hace es se lleva la hostia para usos profanos, para misas negras, misas satánicas y otras cosas. Pero si te lo metes a la boca es menos probable que pues, hagas algo con ella después, ¿verdad? Que ya se está desbaratando en tu boca. Entonces, esa es una razón de por qué no es lo mejor. Se permite, pero no es algo muy bueno que se haga. ¿Sí? Sí. De hecho, aquí la única vez que me acuerdo, y ya fue hace años que se permitió hacer más, fue porque hubo un brote de influenza y dijeron, bueno, para evitar el contagio. Pero muchos sacerdotes dijeron, cuidado, y con mucha reverencia nos explicaban y todo, y en cuanto se pudo, otra vez como antes. Y ya nadie recibe en la mano. Entonces, ¿por qué? Por lo mismo, por esa reverencia. Bueno, volviendo al tema esto de doctrinas, que hay disciplinas, que son prácticas, pueden cambiar, y hay otras, y están los dogmas que son enseñanzas que esas no cambian, porque son cosas reveladas por Dios. Esas no se pueden mover. La Trinidad nunca va a cambiar, la divinidad de Jesús nunca va a cambiar. O sea, eso no es algo de que antes sí y ahora no. No, eso no cambia. ¿La doctrina se puede desarrollar? Sí, pero desarrollar no significa cambiar para mal. Nunca se puede desarrollar la doctrina al punto de decir, ahora entendemos otra cosa, y ahora sí está bien la eutanasia, ahora sí está bien el aborto. Nunca se puede contradecir lo que se ha venido enseñando desde siglos. O sea, siempre la iglesia, si en 2000 años sigue estando aquí la iglesia y no se acaba el mundo, va a seguir enseñando lo mismo de que el aborto está mal, la eutanasia está mal, la Trinidad, etc. Eso nunca va a cambiar. Hay gente que dice que los dogmas son inventos. Dicen, es que nomás están inventando. Por ejemplo, la Asunción de María. Dicen, es que eso es un dogma de la iglesia. Ustedes se lo sacaron de la manga, lo están inventando. Y muchas veces dicen eso porque son cosas que piensan que no se creían antes por los cristianos. Dicen, nunca en la Biblia no dice que María subió al cielo. De hecho, ¿saben lo último que sabemos de María en la Biblia? De hecho, sus últimas palabras. Hagan lo que Él les diga. Eso es la última vez que sabemos de María, de su boca. Hagan lo que Él les diga. Esas son las últimas palabras de María en la Biblia. Lean los 4 evangelios, son sus últimas palabras. De las bodas de Canaán. Hagan lo que Él les diga, es la última vez que sabemos de ella.
Y lo único que después vemos de ella es su presencia constante con Jesús. En la cruz, ahí estaba ella. Los discípulos, nomás Juan, y de hecho hay quienes dicen que más bien Juan no estaba ahí para María, sino más bien o sea, que no estaba Juan para apoyar a María, sino al revés, no, María estaba ahí como que trayéndose a Juan. Porque ¿qué hicieron todos los discípulos cuando taparon a Jesús? Se parecieron, hicieron magia, ya no hay nadie. Ningún dogma salió de la manga, no son inventos, todos vienen de verdades que siempre han existido, no hay contradicciones. Así como ninguna enseñanza de la iglesia puede contradecir a la Biblia bien entendida, tampoco los dogmas pueden contradecir ni la Biblia, que es una de las fuentes, ni la tradición con T mayúscula. No tradición con T minúscula de que, aquí hacemos nuestras fiestas patronales cada año, esa es una tradición de T minúscula, porque eso es algo de que, pues, por la fundación de la iglesia, de su templo, pues empezó a hacer eso. Pero tradición de T mayúscula es algo de que desde el inicio se enseña y lo han transmitido los apóstoles, pero no está escrito explícitamente en la Biblia. Esa es una tradición como tal. Un ejemplo de una tradición, la Trinidad. No existe la palabra Trinidad en la Biblia. Y aún así todo cristiano cree en la Trinidad. De hecho, si no creyeran, pues ni serían cristianos, pero como los testigos de Jehová, ellos no son cristianos porque no creen en la divinidad de Jesús, creen que es un ángel. Sí. No, pero no, o sea, una super criatura, pero a fin de cuentas es una criatura, no es Dios. Entonces, no son cristianos. Entonces, la definición de los dogmas, a fin de cuentas, ¿viene de la escritura de la palabra de Dios como base o de la tradición? Esa cosa oral que se transmitió desde los inicios. Esas son las dos fuentes. Pero también, aparte de estas dos fuentes, tenemos que recordar la autoridad de la iglesia. Porque la autoridad, a veces pensamos en autoridad así como de que, es que te lo impongo porque yo soy tu padre y por eso y te callas, o porque yo soy tu mamá y ya no me contradigas. No se refiere en ese sentido. Cuando Cristo instituyó la iglesia, instituyó una cabeza. ¿Quién fue? Pedro. ¿Y cómo sabemos que fue Pedro? Porque le dijo que en esta piedra edificaré mi iglesia. A eso apréndansela bien, porque a cada rato les van a andar diciendo de que no, es que de dónde se sacaron de que el Papa y que de dónde sacaron la autoridad. De hecho, eso está en Mateo 18, si no me recuerdo. Y Mateo 16, perdón, 16, 18, que es donde dice, le da las llaves. Mateo 16, 18 y 19, si lo quieren buscar. Se los voy a leer rápido, pero lo pueden ir buscando. Mateo, capítulo 16, versículo 18 y 19. Y se los voy a leer. Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y esto fue después de que cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y San Pedro le dice que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le contesta, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ese lenguaje de atar y desatar tiene que ver con las llaves. El que tiene las llaves es dueño de la casa. Por ejemplo, si estás rentando y tienes las llaves, ¿eres el dueño de la casa? No. El hecho de tener las llaves no te hace el dueño. Ojo, porque eso es importante. San Pedro es el que tiene las llaves, pero eso no lo convierte en el dueño. ¿Le da la autoridad? Sí, porque él es el que te deja entrar y salir, no él es el que puede entrar y salir de la casa. Pero no es el dueño. El dueño, pues, es su maestro, es Jesús. Así como si estuviera rentando, pues, para entender la analogía. Entonces, cuando Jesús le da las llaves, le está diciendo, cuando ya no esté yo, tú eres el que sigue. Pero el hecho de que tú eres el que manda ahora, no significa que tú eres el primero. Y eso también se va a la parte de perdonar los pecados, ¿no? O sea, Sí, cuando les da la autoridad, exactamente. De hecho, Jesús explícitamente les da esa autoridad. Les dice todo, si le perdonan los pecados a alguien, quedan perdonados. Si no lo perdonan, no queda perdonado. Eso tiene que ver con la autoridad divina de la iglesia. Por eso vimos esto. Ok, una última cosa. ¿Por qué se definen los dogmas? Por ejemplo, los dogmas marianos. ¿Por qué se definieron esos dogmas? Se definen para aclarar confusiones. Hay muchas cosas que la iglesia enseña en este momento todavía que no han sido definidos como dogma, estrictamente hablando, pero si estudias la historia de la iglesia dices, no, es que la iglesia constantemente, y los padres de la iglesia y los santos y los papas y etcétera han enseñado constantemente la misma cosa. Entonces, hasta que no declare la iglesia formalmente como tal, se puede asumir que pues esa es la enseñanza de la iglesia. Pero cuando hay confusiones, ahí es cuando la iglesia entra y dice, ok, vamos a definir esto porque hay mucha confusión. Por ejemplo, la Biblia, la palabra de Dios.
que tantos hermanos separados juran de que pues esto es el fin, el comienzo y el fin, el alfa y el omega de todo, es la Biblia, y si no está en la Biblia, no le hago caso. Pero pregunto para ellos, ¿de dónde vino la Biblia? De la Iglesia Católica. Pero se hacen como el que cayó del cielo y con todos los libros definidos exactamente. De hecho, eso es lo más irónico, porque la Iglesia es la que definió cuál es la Biblia, y ellos después, cuando vino Lutero, pues ¿qué hicieron? Le quitaron 7 libros a la Biblia, entonces ni siquiera es la Biblia completa. ¿Esa autoridad de dónde vino? Alrededor del año 400 es cuando se definió como tal ya el canon de la Biblia, de que, ok, estos son los libros. ¿Y qué hicieron los 300 años anteriores? Pues ya tenían sus libros que asumían que eran los libros canónicos, pero llegó un punto donde hubo tanta presión que la Iglesia tuvo que decir, ok, tenemos que poner fin para decir cuáles sí son y cuáles no, y ya, punto final. Para eso son los dogmas. Cuando hay esas confusiones, cuando de repente hay tanto conflicto que la gente dice, es que no sabemos si es esto o esto o lo otro, es cuando la Iglesia, pues con su autoridad, pone fin. Cuando la Iglesia, como el Papa, por ejemplo, como cabeza, bueno, representando la cabeza que es Cristo, pone ese orden. Porque si no tienes cabeza, pues no ves para dónde vas, no sabes qué estás haciendo y demás, ¿verdad? Entonces, esa autoridad es la que pone punto final. Un ejemplo de una de estas herejías que causó que se definiera un dogma, la herejía de Ario. No sé si han escuchado del arianismo, pero básicamente comparen el credo de los apóstoles, si es que tienen su catecismo o el compendio o lo que sea, donde vengan los dos credos, el de los apóstoles, que es el cortito, y el credo niceno-constantinopolitano, que como su nombre es bien largo el credo, fíjense que esos dos credos, pues por algo uno es más largo que el otro. Dicen más o menos lo mismo, pero no dice más. Aunque no exactamente lo mismo, porque por ejemplo en el de los apóstoles hablamos de la comunión de los santos, y en el credo niceno no hablamos de la comunión de los santos. No por eso ya no creemos en la comunión de los santos, porque eso es algo también aparte. El credo, hay muchos credos, no nomás son esos dos, de hecho hay más credos, pero los credos básicamente se fueron creando en diferentes puntos de la historia. ¿Para qué? Para corregir errores. Entonces, Ario, ¿qué era lo que enseñaba? De hecho, de ahí se hizo famoso San Nicolás de Bari, no tanto por los regalos y por luego convertirse en Santo Claus, sino más bien porque él defendió la divinidad de Cristo. Y este Ario era uno de sus rivales. Y de hecho, en esos tiempos, la mayoría de la iglesia creía la herejía de Ario, que Cristo no era divino. Entonces, para que pongan ojo, porque dicen, ¿cómo que la mayoría de la iglesia? Sí, hay puntos en la iglesia donde la mayoría trata de enseñar algo que está en error, pero eventualmente, pues, todo, la verdad, vence. Pero mientras tanto, pues toda la gente está con el de que qué está pasando, y yo pensé que era una cosa y ahora están diciendo que otra, y hay confusión, y ahí es cuando tienen que entrar esos dogmas. El arianismo negaba que Jesús era verdaderamente Dios. Decía que básicamente era como una esencia divina Jesús, pero que era una criatura a fin de cuentas, o sea, fue creado. ¿Y qué decimos en el credo niceno de Jesús? Engendrado, no creado. ¿Y qué quiere decir eso? Que no es una criatura. Que Jesús, ¿qué decimos? Dios de Dios, luz de luz. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es Dios. Entonces, cada vez que repetimos ese credo, ¿qué estamos haciendo? Combatiendo esa herejía de Ario. Recordando el hecho de que rechazamos a los que rechazan la divinidad de Cristo. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, ahora sí, al tema. ¿De qué me sirve conocer los dogmas? ¿Para qué creen que es importante saber de los dogmas? No se peleen, nada. Es para saber realmente qué es lo que crees, o sea, que no vayas creyendo cualquier cosa que haya afuera, sino que tú ya sabes exactamente qué es lo que la iglesia te dice. ¿Alguien más? Para mantener vivo tu fe, o sea, no tan mal. Para reafirmar tus creencias. Exactamente. De hecho, Mateo, capítulo 7. Si están en Mateo, regresen un tantito. Capítulo 7, versículo 24. Del 24 al 27, se lo voy a leer. Mateo 7, 24 al 27. Hablando de por qué son importantes los dogmas. Dice Jesús: el que escucha mis palabras y las pone en práctica es como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y arremetieron contra la casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre roca. Sin embargo, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica es como aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, se chocaron contra la casa y ésta se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra de Dios. Esos son los dogmas, básicamente. O sea, ese buen cimiento. O sea, si tienes un buen cimiento, nada te va a mover. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con la mayoría de los católicos? Que son nomás católicos en nombre, pero no en convicción. ¿Por qué? Porque no saben su fe. ¿Por qué hay tantos testigos de Jehová ahora? Porque son ex
católicos, porque si han escuchado ese dicho, ¿no? Católico ignorante, seguro protestante, porque nunca han abierto la palabra de Dios, nunca han leído la Biblia, nunca han escuchado la palabra de Dios que se proclama en misa, no conocen nada de la fe, no conocen el tesoro que tienen, aunque sea poquito, porque tampoco se habla de ser un genio de, ya sé todas las verdades de la fe. No, puede ser una fe sencilla, pero una fe basada en verdades, y no una fe de que, ¿y por qué crees que no ha pasado? De que nomás crees porque te lo impusieron o porque tus papás y por venirlo siguiendo, ¿no? Porque no tienen esa relación personal con Dios, con Cristo. Entonces, para eso son los dogmas, para tener este cimiento del que habla Jesús. Entonces, no podemos desconocer estas cosas, porque si no, ¿qué va a pasar? Nos van a desviar. Vienen los testigos de Jehová, te hablan con la Biblia, la palabra de Dios, y ¡ay, qué bonito lo que me dices! Pues obviamente es la palabra de Dios, pero lamentablemente torcida. Entonces, eventualmente, pues sí, como toda mentira tiene algo de verdad, si no, nunca la creeríamos. Y lo mismo cuando vienen estas sectas. Tienen pedazos de verdad, obviamente, pero luego ahí vienen las distorsiones. Como con los mormones, que muchos piensan que son cristianos porque ahí los ves con sus Biblias y que hablan de Dios y que esto y lo otro. Y ya cuando ya estás bien metido, no sé si sabían, pero los mormones son politeístas, tampoco son cristianos. Creen que Satanás es hermano de Jesús, que Dios Padre en realidad es uno de muchos dioses, que tú algún día vas a ser Dios si asciendes y tú vas a tener tus propios hijos cósmicos y vas a tener tu rincón del universo y vas a ser Dios básicamente de tu esquina del universo y así ese ciclo. ¿Suena loco? Pues es lo que realmente cree, pero no empiecen con eso. Si empezaran con eso, ya no habría mormones. Tienen que empezar con lo bonito y ya después viene Coco Wash. Pregunta, ¿saben de alguna lista oficial de los dogmas de la iglesia? No. ¿Cómo? Es algunos, pero no me sé. Pues fíjense que no existe una lista oficial como tal. Y de hecho me puse a investigar porque dije, sé que hay muchos dogmas, pero debería de haber una lista, ¿no? De que dogma 1, dogma 2, dogma 3 o lo que sea, ¿no? Pues gracias al internet empecé a encontrar listas y de repente encontré una que tenía como 40 y luego encontré una como con 60 dogmas y luego encontré una que tenía como 200 y dije, órale, un montón, y luego la última lista que vi tenía 400 dogmas. Me quedé así como que, órale, son muchos. Así que espero cenaron porque vamos a estar aquí un rato. Una lista muy sencilla, si quieren la lista más sencilla que todo niño de catecismo, bueno, por lo menos de confirmación debería de ya saber, el credo. Y les decía, pues mejor si se saben los dos, pero mínimo que se sepan el más largo, el niceno. ¿Por qué? Porque si alguien te pregunta, ¿y tú en qué crees? Pues empieza con el credo. Porque esas son verdades de fe. Creo en un solo Dios. Eso es un dogma. Que es todopoderoso, o sea, omnipotente. Ese es otro dogma. Creador del cielo y de la tierra. Y así, nos vamos por cada pedacito de hecho, si estudian el catecismo, con eso empieza el catecismo. La primera sección es el credo. Desmenuzando el credo poco a poco porque es una frasecita que la decimos en un minuto, pero desempacarla toma días. Traten de leer el catecismo y pues, díganme cuánto se tardan en leer todas las secciones sobre nada más el credo, porque es mucho, es denso, pero eso es lo bonito. Nada más con que se sepan el credo ya saben la mayoría de los dogmas importantes de la iglesia, ya saben lo más básico. Hace un tiempo estaba debatiendo una vez con un hermano protestante y le preguntaba, ¿y ustedes qué creen? Porque él básicamente era de que creo en Dios, pero yo sin iglesia, ¿no? De que, y brinco mucho entre esta iglesia y la otra, que esta es muy bonita por esto y esta y esto y lo que sea, ¿no? Pero dije, ¿y no tienes una iglesia como tal? Y dijo, no, es que esto y lo otro. Y le pregunté entonces, ¿qué crees? O sea, traté de llegar al fondo de que cuáles son tus creencias realmente. O sea, si crees en algún dogma, si hay algo que es así, esto es, y esto no se mueve. Y me decía, no, pues sí, que el credo, y según él creía en el credo de los apóstoles. Dice, en mi iglesia, o bueno, una de sus iglesias, profesaba el credo de los apóstoles. Y entonces, ok, vámonos por el credo de los apóstoles. Y le empecé a preguntar de ciertas partes y de esto que dices, y de esto que dices. Y al final resulta de que, pues, puro cuento. O sea, dirán el credo, pero no lo creen. Y la palabra credo, ¿qué quiere decir? Creo. Hay convicción. Exactamente, creo. Por eso cuando el padre les pregunta, ¿creen? ¿Qué tienen que contestar? Sí, creo. No creemos, porque yo no puedo hablar por ninguno de ustedes. Yo no sé si creen o no. Pero yo puedo decir si creo o no. Eso es el credo. Entonces tenemos eso, ¿no? Que Jesús es el único y verdadero Hijo de Dios, que Jesús es Dios, que se encarnó, que murió, que resucitó, sobre el Espíritu Santo, que también es Dios, sobre la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. 4 cosas. Porque a veces como periquitos lo decimos y decimos, creo en la Iglesia que es una santa. No, es una, es santa, son cosas separadas. Sobre el fin del mundo, sobre la resurrección, todas estas cosas.
Se los voy a resumir así rápido, una lista que encontré que me ayudó un poquito más para no irme por los 400 dogmas, pero más o menos un resumen, que lo dividió en 8 categorías. Sobre Dios, sobre Jesús, sobre la creación del mundo, sobre el ser humano, sobre los dogmas marianos, sobre el Papa y la Iglesia, sobre los sacramentos y sobre las últimas cosas. Entonces, por ejemplo, dogmas sobre Dios. Primero, que podemos conocerlo con la luz de la razón, pero también con fe sobrenatural. O sea, nada más por uso de razón no voy a llegar a entender a Dios completamente, pero sí puedo llegar a un entendimiento de que existe Dios. O sea, estudiando la ciencia, estudiando muchas cosas. Yo tenía una amiga que se hizo creyente en Dios, ¿por qué? Porque ella estaba estudiando sobre el ADN y viendo ese orden, esa estructura, dijo, esto no puede ser un accidente. Como muchos ateos creen que toda la creación es un accidente feliz, básicamente. Todos somos un accidente y nada tiene sentido. Pues no, porque si eso fuera realidad, ahorita podría aparecer un elefante morado y todos diríamos, eso es normal, porque el universo no tiene sentido, todo es caos. Pero no podríamos hacer ciencia si el universo no fuera entendible, si no fuera concreto, si no tuviera orden. Y parte de la fe en Dios pues permitió que existiera la ciencia, porque si no creyéramos en esa racionalidad, en ese poder entender la creación, pues entonces ni para qué tratamos. Que de hecho también es, no para seguirles tirando tierra, pero muchos de los musulmanes, los muy muy convencidos, pues de hecho creen así, de que como Dios es tan grande, no lo podemos conocer y ni siquiera podemos empezar a tratar de entenderlo. O sea, ni siquiera vale la pena tratar de entender a Dios, porque no se puede. Entonces cierran la mente a la razón. Todo es meramente fe, pero el problema de pura fe sin razón es que puedes caer en superstición. Y puedes caer en un tipo de fanatismo de que aunque tu razón te dice, obviamente eso está mal, pero no, es que mi fe me dice que blanco es negro y que rojo es verde, y entonces pues lo tengo que creer porque sí. Aunque mis sentidos y todo mi ser me diga que es lo contrario. Dios es. Eso suena raro. Dios es. Solo Dios es. Yo ahorita puedo decir, yo soy lindo. Pero hace 100 años yo no podía decir nada porque no existía. Y en 100 años dudo mucho que siga vivo, entonces tampoco voy a poder decir yo soy. Ese yo soy lo tenemos prestado de Dios, porque solo Dios es. De hecho es el nombre divino, yo soy. Ese yo soy es, de hecho, desempacarlo también podría ser toda una plática, ¿no? De qué significa eso de que Dios es, pero eso viene revelado desde Éxodo, capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés le pregunta a Dios, tú me estás mandando, pero si me preguntan quién me manda, ¿qué nombre le doy? Porque había muchos dioses en esos tiempos de Moisés, Éxodo 3:14. Habían muchos nombres. Estaban todos los dioses egipcios, Ra, Keset, etcétera, etcétera. O luego de los griegos, o tantos otros dioses. Y decía Jesús, yo soy, decía, yo soy el que soy. Explícaselo así a los israelitas. Yo soy, me envía a ustedes. En vez de Dios darle un nombre, decirle, dime de tal forma, simplemente les dice, yo soy. El hecho de tener el nombre de alguien te da poder sobre esa persona. Si, por ejemplo, me sé tu nombre y vas caminando por la calle y te grito, Cristi, ¿qué vas a hacer? Volteas o dices ay, no lo conozco ese raro. Pero ya sabes de que te están llamando, ¿no? O sea, cuando escuchas tu nombre, pues es de que, hey, alguien me llama. O sea, alguien de cierta manera tiene ese poder sobre ti porque te puede llamar, te puede invocar. Si yo no conociera tu nombre, pues por más que si están ahí en galerías y yo, hey, tú, pues toda la gente a ver quién voltea, ¿no? Pues no voy a hacer que tú voltees. Conocer el nombre te da poder sobre alguien. ¿Qué está diciendo Dios cuando no le da un nombre concreto? Está diciendo, tú no tienes poder sobre mí, tú no me puedes invocar. Yo soy el que soy, yo soy. Entonces, de hecho, cuando se hacen exorcismos, que es una de las cosas que hacen los sacerdotes con el demonio o los demonios, le piden su nombre, le preguntan su nombre para poder establecer ese dominio sobre ese demonio o demonios, en el caso. Entonces se le pide su nombre. ¿Para qué? Para tener ese dominio. Entonces esa es la importancia del nombre. Y de hecho, en Juan, cuando vienen a Jesús, cuando le vienen a atrapar, no sé si se acuerdan de esa escena, vienen todos los soldados contra Jesús y Jesús les pregunta, ¿a quién buscan? Dicen, buscamos a Jesús de Nazaret para prenderlo. Y Jesús, ¿qué les contesta? Yo soy. Usa el nombre divino. ¿Y qué es lo que pasa con los guardianes cuando los centuriones cuando pasa eso? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús dice yo soy, se echan para atrás y se caen al piso, rostro al suelo. Paganos, soldados, armados. Y su reacción es echarse para atrás y al suelo. Esa es una reacción muy rara para hombres armados
O sea, imagínense unos militares con pistolas y alguien dice algo y se echan para atrás y se caen al suelo. Entonces, oye, pero ustedes son los que traen la pistola y el fulano no trae nada, ¿qué les pasa? ¿Por qué tienen esa reacción? Porque saben. Porque algo... Porque tienen miedo ¿De quién? de Jesús. ¿Pero por qué? Si Jesús no estaba armado, Jesús. Digo, de los que vinieron a atraparnos. Pero fíjense, sí tenían miedo de Jesús. ¿Pero por qué? ¿Qué dijo? Es el nombre divino. Ese nombre divino. Entonces, ¿qué estaba diciendo quién era? Dios. Dios. Imagínense ahorita en este momento que de repente así sus sueños o alguna pesadilla, ¿no? Se encuentran contra un oso que mide 2 metros de alto, está parado ahí entre ustedes y ¿cuál va a ser su reacción? ¿Lo van a querer abrazar? Un oso que se ve así que está a punto de partirlos en dos. ¿Cuál va a ser su reacción? Ay, qué bonito. No, ¿verdad? Miedo. Porque se dan cuenta de que están ante algo que es más que ustedes. O sea, la reacción natural que es, pues me echo para atrás porque aquí hay algo que es más fuerte que yo. O sea, no voy a andar jugando, ¿no? Si en el zoológico se suelta un león, ¡ay, qué bonito! No. O sea, su miedo natural les va a decir, échate para atrás porque con esto no se juega. ¿Qué pasó con esos centuriones cuando escucharon ese yo soy? Lo mismo. Intuyeron de que aquí hay algo más que yo y se echaron para atrás y tuvieron ese miedo natural, que era miedo de Dios. Entonces fíjense en eso, Dios es. Y ya desempacamos todo eso y apenas voy en el segundo dogma. Dios es eterno. Esto ya lo vemos después, pero en el Salmo 92, se lo leo rápido. Salmo 92 dice, antes que nacieran las montañas o fuera engendrado el universo, desde siempre y para siempre tú eres Dios. O sea, Jesús es eterno. Eso es un dogma de fe. No es de que, ¿desde cuándo empezó a existir Dios? Si empezó a existir en algún punto, entonces no es Dios. Porque Él depende de que algo lo creara, de que existiera, de otra cosa. Entonces ese no sería Dios. Podría ser un superhombre, pero no sería Dios. Así como los que ven esas películas, las de Marvel, ¿no? Que Thor y que Odin y que no sé qué. A fin de cuentas son criaturas. Supercriaturas, pero criaturas, a fin de cuentas. Porque se pueden morir y les pueden herir y todo esto. Entonces Dios es eterno. Este es uno que va a quebrar muchos cocos. Digo, no lo voy a explicar mucho, pero que Dios es absolutamente sencillo. Ese es un dogma de fe. Y suena fácil. Sí, Dios es sencillo. Pero desempacarlo es muy complicado porque entender la sencillez de Dios, hay muchos que no pueden entender eso. La sencillez de Dios, ¿qué quiere decir? No de que es sencillo de que, no pide muchas cosas y no. Sencillo en el sentido absoluto. Algo que es absolutamente sencillo no tiene partes. No tiene, si lo quieren concebir así, es como, es una sola cosa y eso es todo lo que es. No tiene partes, no tiene pedazos, no tiene, nada, es eso y ya es todo lo que hay. A eso se refiere. Entonces, cuando hablamos de que Dios es amor, que Dios es veraz, que Dios es fiel, que Dios es bello, que es benigno, que es inmutable, que es santo, que es omnipresente, omnipotente, omnisciente, todos esos atributos de Dios, a fin de cuentas, apuntan a una misma cosa. No son cosas que tiene Dios, en realidad todo es lo mismo. El amor de Dios es lo mismo que su omnipresencia, que su omnipotencia, que su omnisciencia, y suena raro y demás, pero si Dios tuviera partes o si tuviera algo distinto dentro de sí mismo, entonces dejaría de ser Dios. Y les digo, desempacar el porqué ya es más complicado, pero dejémoslo en que esa sencillez absoluta es algo que define que Dios es Dios. Porque si tuviera partes, podrías quitarle algo. Es como el amor, ¿no? El amor es amor. Es que Dios es amor. Ajá. Entonces, esa es otra parte de que Dios, en esa sencillez absoluta, entendemos de que Dios es amor, pero ese amor está ligado a su poder, está ligado a su conocimiento, está ligado a todo. Pero en un sentido de que no puedes mover nada. Lo mismo la Trinidad. Cuando hablamos de la Trinidad, es algo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas. Existe una relación real entre cada uno de ellos, pero no dejan de ser Dios. El Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, el Padre es Dios, pero el Hijo no es el Espíritu Santo y el Padre no es el Hijo, y así, ¿no? No sé si han visto hay una imagen, ¿no? de un triángulo que dice, cada uno es Dios, pero dice, este no es esto, el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo, y así. A eso se refiere a esa sencillez, no puedes quitar nada. No puedes arrancar de la Trinidad al Hijo y ahora queda Dios incompleto, ¿no? Y por eso mismo también Dios es completamente feliz. Nosotros no fuimos creados por necesidad. Es que Dios estaba solito y pues necesitaba compañía, o necesitaba quien lo adorara, o estaba aburrido, o lo que sea, no. En esa Trinidad, en esa relación perfecta de amor, no necesita absolutamente nada. Nosotros existimos simplemente porque de su bondad, pues quiso compartir esto con nosotros. Pero no somos necesarios. Porque luego queremos hacer que las mandas y los trueques y que Dios, si me das, yo te doy. No le puedes dar nada a Dios que no te haya dado ya. Negociando,
Ajá, tú negociando, es como si tú negociando con tu papá de que papá dame 100 pesos y te da los 100 pesos. A ver, te doy 50 pesos y me das a este y lo otro. No, o sea, pues él es el que se gana el dinero a fin de cuentas. Tú no te van a andar rogando por esos 100 pesos que él te dio. La unidad de Dios, el hecho de que dentro de la Trinidad, pero también el hecho de que el Padre y Jesús son uno. De hecho, por eso se acuerdan, lo querían apedrear a Jesús. Bueno, 2 veces lo quisieron matar y no pudieron. Uno lo iban a apedrear por decir que él y el Padre ya eran uno, y en otro lo querían despeñar, o sea, de una colina muy alta lo querían lanzar y no pudieron. ¿Por qué? Porque no era su tiempo. Que Dios es infinitamente justo y misericordioso, eso también son dogmas de fe. Infinitamente justo, infinitamente misericordioso, pero nunca una en contra de la otra, porque a veces pensamos en que Dios es misericordioso y va a perdonar a todos, pero también Dios es justo. Por eso tenemos la crucifixión, porque por justicia, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? La pena del pecado es la muerte. Entonces, por justicia, alguien tuvo que pagar el precio. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Pues pagó ese precio en lugar de nosotros. Entonces, ¿está la misericordia de Dios? Sí, pero también está su justicia. Y de hecho, por eso también está el purgatorio, porque muchas veces morimos en amistad con Dios, pero todavía tenemos pecados que nos están amarrando y que no nos permiten estar perfectamente puros y ante Dios. Entonces, pues por justicia tenemos que ser perfectos, tenemos que ser puros, necesitamos purificarnos. Entonces, no olvidemos eso. Dogma sobre Jesús, me voy rápido con estos porque la mayoría ya los entienden. Que Jesús es verdaderamente Dios. Que Jesús tenía 2 naturalezas que no se confunden ni se mezclan. Su naturaleza divina y su naturaleza humana. 100% Dios y 100% hombre. Aunque para nosotros obviamente no se puede 100% y 100%, pero para Dios sí. O sea, Él, verdadero Dios y verdadero hombre. Que verdaderamente se ofreció en sacrificio, porque hay quienes decían de que Jesús nada más fue como una ilusión que murió por nosotros. No murió realmente Dios. Jesús realmente murió. Como hombre murió, ofreció su vida por nosotros. Que nos salvó y nos rescató por su muerte en la cruz, pues ese es el punto de la crucifixión, que nos rescató del pecado. Que resucitó entre los muertos, porque dice San Pablo, este es de los más importantes, dice San Pablo en la Biblia, en Corintios, si Jesús no resucitó, nuestra fe es en vano. O sea, básicamente todo es basura, ¿y para qué creen? Si Jesús no resucitó, si quieren destruir el cristianismo, solo comprueben que Jesús no resucitó, fin de la historia, ya no existe el cristianismo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Si por alguna razón les entra el diablo y quieren tratar de hacerlo, buena suerte porque no van a poder, pero eso es lo único que tenían que hacer y ya desprueban todo. Que Jesús subió, llevan 2000 años y no han podido, entonces no van a poder. Subió en cuerpo y alma al cielo. O sea, no nomás espiritualmente está en el cielo, sino realmente cuerpo y alma está en el cielo. Dogma sobre la creación del mundo, que Dios creó de la nada. En latín se dice ex nihilo. O sea, que Dios simplemente dijo, hágase la luz, se hizo la luz, que se haga la tierra, se hace la tierra. Lo que Dios dice, se hace. Por eso cuando estamos en misa y escuchamos las palabras de Cristo a través del sacerdote, este es mi cuerpo, pues lo que Dios dice se hace. Entonces cuando Dios dice, este es mi cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Fin de la historia. No entendemos exactamente cómo, no importa. Pero Dios lo hace, Dios lo pide y se hace. Uno de los milagros que hizo Jesús, un muerto, Lázaro, 4 días tenía en la tumba. ¿Y qué hizo? Dijo, sal de ahí Lázaro. ¿Y qué hizo el muerto? Salió. O sea, estaba muerto y salió de la tumba. Hasta las hermanas dijeron, no abras la tumba porque ya huele, porque pues ya tiene 4 días ahí. Y sale, vivo. Lo que Dios dice se hace. Dios Por ejemplo, en el Padre Nuestro, por ejemplo, que sí, muchos decimos amén. Pues es que si Jesús dijo el Padre Nuestro, pues es se hace, ¿no? En este caso, como estamos viendo. Pero fíjate, cuando Jesús nos dio la oración, nos dijo, ustedes recen así. Recen, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, Él nos dejó esta oración a nosotros. Pero eso es para nosotros, son oraciones de petición. De hecho, si van al catecismo, la última parte cierra con el Padre Nuestro. O sea, al fin del catecismo cierra con el Padre Nuestro. De hecho, les recomiendo que lo lean para que vean eso de las peticiones, porque en realidad, ese amén que decimos al final, hay 2 tipos de amén. Un amén que es un sí firme, o sea, que es eso es lo que es, y un amén que es así sea, o sea, que así se cumpla, ¿no? O sea, estás pidiendo de que, pues, ojalá. Sí. Cuando comulgamos y nos dicen cuerpo de Cristo, ¿ese amén de cuál es? Sí. Ojalá que sea el cuerpo de Cristo. No. Es una afirmación. Amén. Realmente creo que ese es el cuerpo de Cristo, eso están diciendo. Pero cuando decimos en el Padre Nuestro al final decimos ese amén, ¿qué estamos diciendo? Que así sea. Porque todavía no se cumple todo. Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todavía no se ha cumplido. Por eso seguimos en este proceso de cumplir, de formar el reino de Dios, empezarlo aquí para que se termine de cumplir al final de los tiempos. Entonces es una petición. Sí, gracias. Sí.
Otra cosa sobre la creación del mundo, porque muchas veces pensamos de que Dios creó el universo como si fuera un relojero, lo creó y lo dejó andar, ¿no? O sea, de que aquí está una máquina muy compleja y ya. El Big Bang y todo pasa sin que Dios meta mano y no haga nada. Pero Dios conserva en existencia todas las cosas creadas. O sea, ¿qué quiere decir que conserva? Que constantemente Dios está creando todo. No hizo algo y lo dejó, sino que si algo dejara de conservar Dios en este momento, si dejara de pensar en mí en este momento, desaparezco, dejo de existir. Si Dios dejara de pensar en algo, dejara de existir. Entonces Dios constantemente y siempre mantiene toda la existencia. Dios no es de que, yo creí y lo dejé, porque hay gente que piensa que así es Dios, de que, es que Dios hizo algo y ya es un Dios lejano, es un Dios que no le importa nada. No, Dios está sosteniendo absolutamente todo. Cada molécula, cada átomo, cada quark, todo lo que existe en el universo, todo lo está sosteniendo Dios. Y todo lo que es inmaterial también. Si no, no existiría. Y todo lo que existe, existe porque Dios lo amó, porque Dios es bueno. ¿Por qué existe Satanás todavía? Porque Dios lo hizo bueno, porque Dios lo amó, como un mal hijo. O sea, un buen padre no va a decir, maten a mi hijo, porque ya se volvió una rata. No, pues, si fuera un buen padre lo va a seguir amando, a pesar de sus pecados, lo va a seguir amando. Y así Dios con todas sus criaturas, a todos nos hizo con ese potencial de ser buenos, pero nosotros somos los que elegimos pues seguir, amarlo a Él o no. Pero eso lo deja en nuestras manos. Sobre los dogmas del humano, que nuestros primeros padres fueron creados por Dios, o sea, Adán y Eva, eso es un dogma de fe. Exactamente eso, o sea, con la ciencia, ¿cómo cuadra el hecho de que si tuvimos primeros padres, si la evolución, esto, lo otro? O sea, esos detalles, la iglesia no se mete en eso, simplemente define de que sí hubieron unos primeros padres. No de una manera natural, sino que Dios tuvo una influencia directa, ¿no? Una influencia directa en la creación del alma inmortal de esos primeros dos padres, de Adán y Eva. Que el hombre está compuesto de alma y de cuerpo, un alma espiritual y un cuerpo material. Somos las dos cosas. De repente cuando alguien se muere dicen, ya tienes un angelito en el cielo. No. Tal vez tu ángel de la guarda, pero la persona que se muere no se convierte en un ángel. Un perro no se convierte en un gato, un pez no se convierte en un árbol, un humano no se convierte en un ángel. Porque esa no es su naturaleza. La naturaleza de un ángel es ser puro espíritu, nuestra naturaleza es alma y cuerpo. Que el pecado original se pasa por todas las generaciones, eso también es un dogma de fe. Todos nacemos con ese pecado original, por eso la importancia del bautismo, para quitar esa mancha del pecado original. No es un pecado personal, ojo, no es un pecado personal de que yo cometí un pecado, pero simplemente si lo quieren ver así es como un desperfecto de fábrica que le introdujeron nuestros primeros padres. Un molde muy bonito que hicieron, le cayó y se cayó y se volvió a caer y se cayó, y ya quedó todo abollado y por más que intentas arreglarlo ya quedó feo. Básicamente, si lo quieren ver así. Bueno, disculpa, yo tengo una duda. Sí. Yo siempre, cuando, por decir, un familiar mío se muere o algo así, yo siempre le digo a mi prima o a la persona que sea que va a ser un angelito. Lo que yo, o sea, esa frase que yo uso está mal. Teológicamente sí. Por lo que digo de que no te conviertes en un ángel, pero lo que sí puedes decir es de que con el favor de Dios, si esa persona está en el cielo, tienes un intercesor, tienes a alguien que reza por ti en el cielo. Eso no deja de ser cierto. O sea, eso está bien. Nada más el hecho de llamarlo un ángel, eso es lo que está mal. Porque no te puedes convertir en un ángel, porque los ángeles son otra cosa. Los ángeles no tienen cuerpos. Nosotros sí. En la resurrección vamos a volver a tener nuestros cuerpos. Los ángeles van a seguir sin tener cuerpos, porque nunca tuvieron cuerpo. Por eso tu ángel de la guarda no es ni hombre ni mujer, porque no tienen necesidad de sexo, no tienen necesidad de género, de ser una u otra cosa, porque no procrean. Es biológico. Exactamente, porque eso es biológico. Pero, de hecho, Jesús dice, en el cielo, dice, los hombres y las mujeres ya no van a tener hijos, o sea, ya no va a haber necesidad de procreación. Van a ser como los ángeles, dice Jesús, en ese sentido. Como los ángeles, como cuando decimos del Espíritu Santo, descendió como una paloma. No bajó una paloma como tal, o sea, lo que bajó, lo más que se le vino a la mente al autor era, pues, lo más similar parece una paloma, lo que vi. Pero no significa que literalmente una cosa con plumas blancas bajó sobre Jesús. ¿Por qué? Porque van al aire, Pues, o sea, imagínense, el Espíritu Santo se manifiesta de alguna forma y pues tu cerebro trata de hacerlo como cuando te pruebas un platillo nuevo y te dicen, ¿ya qué sabe? Y la respuesta de la mayoría de gente, pues es pollo, porque es como de que, pues, no es carne, no es cerdo, tal es pollo. O sea, tratas de buscarlo lo más parecido para que alguien te entienda, ¿no? O, oye, ¿cómo estuvo tal cosa? No, pues es que... Y tratas de buscar algo para que te entiendan.
Las parábolas de Jesús, ¿qué eran? Eran ejemplos y sobre todo eran agricultores, ¿por qué? Bueno, agrícolas para que entendieran, porque en su tiempo pues todo el mundo entendía lo de sembrar semillas y demás. Hoy en día tal vez los niños ya ni saben de dónde vienen las frutas ni nada. Y les hablas de la semilla de mostaza y entra y sale porque no saben cómo se crean dónde salen los árboles. Pero a fin de cuentas, pues por analogía entendemos. Otra cosa sobre el ser humano. El hombre no se puede redimir a sí mismo. Por más buena onda que yo sea, por más buena gente, por más limosna que dé, no me voy a salvar. Si no tengo el amor de Dios en mí, me condeno. ¿Por qué? Porque si no amo a Dios, ¿qué es la eternidad? A fin de cuentas, ¿qué es el cielo? Estar con Dios para siempre. Y si no quiero estar con Dios, pues entonces el cielo va a ser horrible. Por eso San Juan Pablo decía que no bastaba con solo ser bueno. Exactamente. Sí, o sea, no vas a ser bueno. ¿Cómo va esa frase de San Pablo? No me acuerdo esa de no vas a ser bueno, pero sí me acuerdo de cuando Jesús decía, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Y le decían, hicimos milagros en tu nombre, y Jesús les dice, yo no los conozco. ¿Cómo está de que alguien hizo milagros en nombre de Jesús? Y Jesús le dice, yo no sé quién eres. ¿Por qué? Porque al final se alejaron de Dios. Dice San Pablo, si no tengo amor en mí, de nada me sirve. 1 Corintios capítulo 13 creo que es, donde dice San Pablo de que puedo tener fe para mover montañas, dice, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Para que tengan ojo, ¿no? De que hasta puedes tener fe para hacer cosas, pero al final no te va a servir si no tienes amor. Eso es lo que necesitamos. De los dogmas marianos son 4, eso yo creo que ya se lo saben. La Inmaculada Concepción. Que no es virgen, pues. Sí. Ajá. Que es virgen. La perpetua virginidad. Esa es que María es virgen, pero la Inmaculada Concepción es de Jesús, no de María. La Inmaculada Concepción es de que Jesús fue concebido sin hombre, fue por obra del Espíritu Santo. Que María es Madre de Dios, la palabra griega Theotokos, Madre de Dios. ¿Por qué es Madre de Dios? Porque Jesús es divinidad. Exacto, sí, María es la Madre de Jesús. Jesús es Dios, por ende, María es Madre de Dios. Hijo. María no engendró a Dios Padre, no engendró al Espíritu Santo, pero sí engendró a Jesús, entonces es Madre de Dios. Y hay gente que se pelea de eso, pero así simple lógica, hasta en la escuela ven así esos silogismos, así de que si esto es esto y esto es esto, entonces esto es esto. O sea, es un silogismo básico y ni eso entienden algunos. Y el último, la Asunción de María, que subió cuerpo y alma al cielo, ese también es uno de los dogmas marianos. Todos los dogmas marianos muchas veces dicen, ay, ¿por qué ensalzan tanto a María? Pero todos los dogmas en realidad es ¿para qué? Para Jesús, para proteger a Jesús. El hecho de que la Inmaculada Concepción, ¿qué significa? Que realmente es hijo de Dios Padre, no de San José. Y la virginidad va ligada a esto. Bueno, me voy a dejar un poco de tema. Sácate. Pero ya ves, ¿cuáles son los textos? Porque no hay un libro en sí que diga que María subió al cielo en cuerpo y alma. Sí. Entonces quería ver dónde está ese texto para leerlo. Eso me llama mucho la atención. Ese, recuérdame, te lo paso porque ese fue uno de los últimos. De hecho, ahorita me adelanto tantito, pero el Papa puede declarar ciertas cosas de una manera que se vuelve, eso lo tienen que creer todos y fin de la historia. O sea, puede declarar dogmas. Y el último dogma que ha declarado un Papa fue precisamente la Asunción de María. Pío XII en el 51. Entonces, ese fue el último dogma que un Papa ha declarado formalmente. Y fue precisamente para decir, esto no viene en contradicción de nada. O sea, de hecho, si estudias a los padres de la Iglesia, que a los padres de la Iglesia se refiere en los primeros siglos, los grandes pensadores cristianos de los primeros siglos eran los padres de la Iglesia, por eso dicen padres. Y ves lo que decían y concuerdan mucho sobre esas cosas de María. Entonces no estamos contradiciendo nada con ese hecho. Pero ¿por qué se definió? Para poner ese ejemplo de María, porque a fin de cuentas María es nuestro ejemplo. O sea, Jesús es nuestro ejemplo absoluto, ¿no? Pero María también es un ejemplo de que humanamente, porque Jesús, a veces dicen, es que es trampa porque Jesús es Dios, pero María es el ejemplo de que, pues mira, una persona, o sea, 100% humana, una criatura exactamente que llegó al cielo, pues ella es como ese primer ejemplo, ¿no? De que, pues así como ella subió al cielo, como ella está en el cielo cuerpo y alma, así nosotros también un día vamos a hacer. Está Elías, ¿no? Sí, pero él fue a asunto, pero no entró al cielo en ese momento, porque el cielo no fue abierto hasta que Jesús resucitó. Estaban en el lugar llamado seno de Abraham. El limbo de los padres o el seno de Abraham, que era donde estaban esperando
a que se abrieran las puertas del cielo. No estaban condenados, no estaban castigados, pero En el lobby. básicamente estaban así como de que, llegué temprano a la fiesta. Pues ya llegué, tengo mi invitación, nada más tengo que esperar a que me abran, básicamente. Si Las te puertas. encargo eso, entonces, ¿no? Sí, me mandas un mensaje, te busco el No hay pruebas de que María haya sido la Asunción, ¿no? Pero... De hecho, tenemos una buena prueba. ¿Conocen alguna reliquia de María? No. María, siendo quien era, ¿creen que no van a sobrar reliquias de ella? Que su cabello, que esto y que el otro. ¿Qué tenemos de María? Nada. Solo de la cruz, haciendo más próximo a Jesús. Ajá, de Jesús lo único que tenemos son pedazos de la cruz y ya. Y las sábanas santas. Exactamente, pero no tenemos de su cuerpo, no tenemos nada. Porque si encontramos una reliquia o una tumba de que aquí está sepultado Jesús de Nazaret, va el cristianismo. Así es sencillo. Y de María también, no tenemos, se dice que habían tumbas de ellas, pero también esa tumba está vacía. O sea, no hay cuerpo de María, no hay reliquias de María. Es una prueba indirecta, pero así, tenemos tantas reliquias de todos los demás santos, ¿cómo no vamos a tener nada de María? ¿No? Eso también debería decirnos algo. Bueno, así rápido. De la iglesia y del Papa, que la iglesia fue fundada por Jesús, ahorita lo vimos, ¿no? En Mateo. Que Cristo nombró a Pedro como cabeza visible de su iglesia. Que la iglesia es infalible, ahorita les defino esa palabra, cuando hace definiciones en materias de fe y de costumbres. Que el Papa tiene pleno y supremo poder de jurisdicción sobre la iglesia, o sea que es una monarquía, no es una democracia, de que todos los obispos se ponen de acuerdo y salte Papa fulano. No se puede, al Papa no lo puede sacar nadie. El único que lo va a sacar es Dios cuando se muera. O él mismo, como hizo el Papa Benedicto XVI, que dimite, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, nadie lo saca, nadie lo puede sacar, nadie lo puede tocar en ese sentido. Porque no es así de que, yo voto, me cae mal y demás, no. Y eso es precisamente para proteger ese... Pues imagínense si los enemigos de la iglesia, como pasó en el tiempo de Ario, que la mayoría eran los que crearon una herejía, pues ¿qué hubieran podido haber hecho? Sacan al Papa y eligen a un fulano que va a enseñar esa herejía. Pero pues por algo Dios puso las cosas como están. Y la última cosa, que el Papa es infalible al hablar ex cátedra. Ahorita les defino eso de ex cátedra, pero nada más para terminar con los otros dogmas. Los 7 sacramentos fueron instituidos por Jesús durante su vida. Los 7 sacramentos, todos los sacramentos los puso Jesús, no son inventos. Que Cristo está presente en el sacramento del altar por la transubstanciación, eso también es un dogma de fe. Tal vez no lo entendamos, pero el hecho de que está su cuerpo, sangre, alma y divinidad, eso es un dogma. Y no sé si ya han visto ese tema de la transubstanciación, de que cambia la sustancia, cambia de vino a su sangre y del pan a su cuerpo. Como tal no lo hemos visto. Bueno, así súper resumido. En filosofía se habla de dos cosas, sustancia y accidente. La sustancia es lo que algo es y el accidente es lo que vemos. Entonces, por ejemplo, piensen en ustedes cuando eran bebés. La sustancia, su ser, o sea, quien yo soy, sigue siendo lo mismo. Hace 10 años seguían siendo ustedes. Tal vez no tan listos y demás, ¿verdad? Ni tan guapos, guapas, pero seguían siendo ustedes, su sustancia era la misma. Pero el accidente, lo externo, lo que se ve, ha cambiado. Ya no tienen la misma altura, ya tienen unas arrugas, no sé, otras cosas, ¿no? Les falta pelo, no sé. Eso cambia. Y en la transubstanciación es al revés. En la transubstanciación lo que vemos se queda igual, pero lo que es lo que cambia. Lo que es ese pan deja de ser pan y en realidad es el cuerpo de Cristo. Aunque nuestros sentidos nos digan, yo sigo viendo pan. Por eso pongo ese ejemplo del bebé, o sea, lo que tú eres, sí, tú sigues siendo tú y seguirás siendo tú, pero tu cuerpo cambia. Y la transubstanciación es como al revés. Lo que vemos no cambia, pero lo que es cambió. Y por eso lo tratamos con esa reverencia. Por eso le pregunto hace rato de Ángelus de por qué no es lo mejor comulgar con la hostia en la mano. Pues por lo mismo, ¿no? Por esa reverencia de que pues, es el cuerpo de Cristo y no es un pedacito de pan, no es un símbolo, es Dios. Y si de veras nos creyéramos que es Dios, ni siquiera nos atreveríamos a tocar. ¿Pero por qué nos acercamos? Porque Él nos manda. Capítulo 6 de Juan, léanlo después. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. O sea, Él nos manda de que es que tienen que. Y sobre las últimas cosas, últimos dogmas, que la muerte es consecuencia del pecado, que las almas de los justos libres de toda culpa y libres de pena de pecado entran al cielo, a la bienaventuranza eterna, a la felicidad eterna. Eso quiere decir bienaventuranza, felicidad. Que toda alma que muere con pecado mortal, con un solo pecado basta, se condenan al infierno y ese castigo es un castigo eterno. Porque hay quienes creen de que eventualmente va a dejar de sufrir el alma y se va a destruir el alma. No. Porque Dios lo creó bueno, pero
depende de cada quien, y suena algo feo y da miedo, pues debería de, o sea, Jesús, de hecho hay mucha gente que dice, ay, ¿por qué hablan tanto del infierno? Jesús era el que más hablaba del infierno. Lean los evangelios, a cada rato hablaba Jesús de ese fuego que no se apaga, de la Gehenna, ese es el infierno. Y se la pasaba hablando de eso, ¿por qué? Porque no quiere que nadie caiga ahí, pero va a haber gente que va a caer por su elección. Dice Jesús, la puerta de la perdición es ancha y la puerta de la salvación es angosta. ¿Por qué? Porque es difícil. Ahora que viene la Cuaresma, ay, qué flojera hacer penitencia, hacer un sacrificio, hacer esto y lo otro. Pues sí, porque es difícil. Los que quieren ir al gym para tener un buen cuerpo, o sea, tener un buen cuerpo es difícil, no nomás vas al gym en automático vas a tener un buen cuerpo. No nomás por tener la credencial, te ponen a mí, ¿no? Exactamente, hay que trabajarle. La disciplina. Si quieres correr un maratón, necesitas disciplina, necesitas dejar de comer gansitos todos los días y pues comer bien, ¿no? Por decir. Toda alma que muere agravada por pecados veniales o penas temporales debidas al pecado van al purgatorio, pero al final irán al cielo. O sea, si vas al purgatorio ya la libraste, pero no debería de ser nuestra actitud mediocre de que, ay, quiero pasar y quiero llegar al purgatorio. No. El purgatorio es así como de que, apenitas, pero no debería ser nuestro destino. Nuestro destino debería ser que vamos al cielo directamente. ¿Para qué quieres sufrir de una vez? ¿Para qué quieres sufrir en el purgatorio? Pues de una vez aquí, purga y deshazte de todo lo malo y vete hacia Dios de una vez. Ese es el beneficio de nosotros, ¿no? De poder purgar en sacrificios, en esas cuestiones de grado. Sí. Todo sufrimiento lo podemos aprovechar. O sea, eso es lo bonito de ser cristiano, que sabemos que el sufrimiento no es sin sentido. Si estás enfermo, si te rompieron tu corazoncito, si te lastimaste el pie, lo que sea, si lo ofreces, vas a ganar mucho. Cosas que el purgatorio ya no puede hacer. Exactamente. Pero si te la vas a pasar quejando y de que, ay, dígame pobrecito, ay, es que me duele, y para que la gente te diga, ay, pobrecito y demás, esa ya es tu recompensa. Ya no lo puedes ofrecer porque ya tuviste tu premio de que te digan pobrecito y que se sientan mal por ti. El ejemplo de los santos, tenemos muchos santos que eran lo que hacían. De hecho, para ustedes jóvenes, hay una beata que se llama Chiara Luce Badano, que murió medio recientemente, recientemente como hace menos de 20 años creo. Murió a los 19 años. Si mal no recuerdo era cáncer, era una enfermedad terminal. Y al final pidió que le quitaran todas las medicinas para el dolor, porque dijo, todo esto lo voy a ofrecer por Dios, lo voy a ofrecer por la cruz. Y lo ofreció con una sonrisa y murió con una sonrisa en su cara, a pesar del dolor que tenía. Y olía rosas cuando murió. Ese le llaman el olor de santidad. Cuando alguien muere con un olor, como un perfume que nadie sabe de dónde viene, eso le llaman el olor de santidad, que es como una señal de que esa persona es santa. No es obligatoria, pero es una señal. Pero eso es un ejemplo de que ella ofreció esos sacrificios y al final murió feliz, y en vez de que viniera la familia a consolarla a ella los consolaba a ellos. Y así muchos santos. Entonces eso es lo bonito, ¿no? Pero según el castigo o el premio que se merece cada quien, así va a ser tu eternidad. Piensen en vasos, en un vasito, en un shot, en un tambo enorme, en una cubeta, no sé. Según su santidad, es que tan grande es ese receptáculo. O sea, piensen en un caballito. Si llenas un caballito y llenas un garrafón de ciel, los dos están llenos. ¿Cuál está más lleno? El tamo, ¿no? El garrafón de ciel. Pero los dos están llenos, ¿sí o no? Sí. Entonces, así va a ser nuestra alma en el cielo. ¿Qué tanto nos podemos llenar de Dios? Según nuestra santidad, o nos va a caber poquito, nos va a caber mucho, pero vamos a estar llenos de Dios. Pero algunos van a tener más de Él que otros, porque eso depende de tu santidad. Y lo mismo el infierno. Entre más horrible fue tu pecado y peor tu condena, pues va a ser peor tu castigo. Como todo, ¿no? Por justicia. En proporción a lo bueno o lo malo, pues así va a ser tu eternidad. Como es el evangelio, ¿no? La medida que juzgues, serás juzgado. Según esa medida. Y de hecho nos dice, según la regla con que juzgas, con esa vas a ser medido. Entonces aguas con ser muy criticones, porque así Dios dice, ¿sí? Un ejemplo, en el Antiguo Testamento Moisés tuvo una esposa que pues era de otra raza y pues medio oscurita de la piel, y los hermanos de Moisés, de Aarón, perdón, le andaban criticando a su esposa a Moisés. ¿Y saben lo que hizo Dios con ellos? Dicen, se quejan de que está negrita, pues les dio lepra. ¿Y qué pasó? Cuando uno tiene lepra, su piel se hace blanca, porque se cae. Entonces dijo, racistas, háganse blancos pues.
blancos en extremo, y los castigó con lepra. Digo, Dios tiene sentido de humor. Porque entiende. Dogma sobre las últimas cosas para terminar. En el fin del mundo, Cristo va a volver rodeado de majestad. Todos van a resucitar, todos, buenos y malos, todos van a resucitar y van a volver a tener su cuerpo. Buenos y malos, todos van a tener su cuerpo. Y van a ser juzgados ahora en el juicio universal. Cuando muramos va a ser nuestro juicio particular, pero el juicio universal va a ser para ver precisamente la justicia de Dios. Porque hay gente que pregunta, oye, ¿y cómo voy a ser feliz en el cielo si mi hermano o mi tío o quien sea se fue al infierno? Vas a ver la justicia de Dios y te va a quedar exactamente claro de que esa persona está donde quiso. Esa persona está, por justicia de Dios, donde merece estar. Y tú vas a ser plenamente feliz, porque el cielo no es, voy a volver a estar con mi perrito y con mis tíos y con mis hermanos. No, la felicidad del cielo es estar con Dios. Y si no amamos a Dios, pues entonces el cielo no es para nosotros. Entonces, entre más amemos a Dios, pues el amor al prójimo, de hecho, es en función al amor de Dios. Si amamos a Dios, si amamos al prójimo porque amamos a Dios, merecemos mucho. Si amo al prójimo porque me conviene, porque me gusta, porque me va a deber un favor, eso no es amor verdadero. En fin, hay una diferencia. Ahora sí, para cerrar con lo de la infalibilidad del Papa y lo de ex cátedra. Cuando el Papa habla ex cátedra quiere decir de la silla. De hecho, sí conocen la palabra catedral. ¿Saben lo que significa catedral? Cátedra, silla. Es la silla del obispo. Por eso hay solo una catedral por diócesis. Entonces, en Guadalajara, la arquidiócesis de Guadalajara solo tiene la catedral. ¿Por qué? Porque pues esa es la silla del obispo y tiene pues toda su diócesis. Por eso no hay muchas catedrales en Guadalajara. Solo debe de haber una, de hecho. Entonces, cuando vean una iglesia que es catedral, ese es el templo del obispo, para que sepan. Y cuando el Papa habla ex cátedra, quiere decir de la silla, pero de la silla de Pedro. O sea, de que con su autoridad define una doctrina de fe o de costumbres que debe ser sostenida por toda la iglesia. O sea, cuando el Papa dice, esto lo tienen que creer todos, eso lo promulga de manera ex cátedra. Tiene la protección de la infalibilidad, que quiere decir infalible, que no puede cometer error, pero solo cuando define ese dogma. Fuera de eso, no tiene infalibilidad. Si le preguntas al Papa cómo va a estar el clima mañana o cuál es el número de la lotería, pues no te va a decir lo que es, porque esa infalibilidad solo protege en manera negativa, digamos así, como un freno. Voy a definir una herejía. El Espíritu Santo lo va a frenar de una u otra forma, lo va a matar, le va a callar la boca, no sé, algo va a pasar, pero no va a poder enseñar herejía. ¿Y cómo sabemos que esta infalibilidad es algo cierto? De hecho, es otro dogma que se definió eventualmente, la infalibilidad del Papa, pero ya se creía desde antes. Estudian la historia de la Iglesia. ¿Cuántos malos papas hubo en la historia? Ninguno de ellos, por más malo que fue, nunca definió un dogma o algo contrario a la fe. No lo hicieron. Y no lo va a hacer, porque esa es la promesa que tenemos del Espíritu Santo, que siempre nos va a guiar a la verdad. Entonces, ojo, cuando el Papa, sobre todo ahorita que tenemos al Papa Francisco, que le gusta mucho pues simplemente improvisar o está en el avión y le empiezan a hacer preguntas y cosas así, que de repente, el Papa dijo tal cosa, no nomás porque lo dijo el Papa ya es ley, porque no lo está diciendo formalmente, simplemente da su opinión. No dice el Papa de repente, yo digo que toda la iglesia ahora tiene que creer que esto es lo que... Sería como su opinión como humano, ¿no? Sí, o bueno, igual como el líder de la iglesia, pero no lo está formalizando. O sea, no está diciendo, y ahora todos lo tienen que creer. A eso es a lo que voy. O sea, es como si alguien pone en Twitter y ya todo el mundo lo está siguiendo y cree que es verdad, pero no. Es simplemente una opinión de alguien. Exactamente, o sea, como Papa obviamente pues debería de cuidar más lo que dice, pero a veces de repente salen cosas que se pueden interpretar de forma buena o forma mala, y ahí es donde a veces sale esa confusión. Pero a lo que voy con esto es de que si de repente escuchan de que es que el Papa dijo no sé qué, pues si no lo dijo formalmente no es dogma, ¿no?